بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Otra vez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En primer lugar, busco ayuda en el nombre de Allah Jalla fi'ula y que la paz sea con su profeta Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi, al-Qurayshi, al-Arabi sallallahu alayhi wa sallam, con su bella familia, con sus nobles compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Quiero agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido estar aquí en la bella ciudad de Barcelona con vosotros y vosotras. Ha pasado un año más o menos de la última vez, más, un año y 6 meses, alhamdulillah. Estábamos aquí en este mismo instituto. El hermano Zoel seguía haciendo chistes y contaba gracietas, mashallah, nos reíamos con él y alhamdulillah veo que ha habido un avance en participación, en colaboración, ha aumentado el grupo. Por lo tanto pido a Allah subhanahu wa ta'ala que os recompense. En primer lugar, a mi querido, amado y estimado hermano Tawqir, hafidhahullah ta'ala, por haber contado conmigo para estar humildemente con vosotros aquí durante este fin de semana. Y cuántas llamadas de teléfono, cuántas prórrogas han habido, el mes que viene, el mes que no, el otro que viene. Alhamdulillah, al final Allah ha querido que sea. Y cómo no, agradecer a todo el equipo que está detrás del presidente, que tengo la certeza de que son muchos hermanos y hermanas, no muchos, pero alhamdulillah todos están poniendo el hombro, trabajando, moviéndose y tengo que agradecer también a los asistentes y a las asistentas. Como siempre, las hermanas nos ganan por goleada, alhamdulillah. Siempre las hermanas, ¿estás de acuerdo? Sí, mashallah. Soel que ha mejorado un poco los chicos. Bueno, alhamdulillah. Las hermanas creo que hay más de unas 3/4 partes de hermanas, alhamdulillah. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a cada una de nuestras hermanas con el Jannat al-Firdaus. Amén. Amén ya Rabbil Alamin. Tayyib. ¿Me queda alguien por agradecer? Agradecemos a nuestro querido hermano Suheil por su buen humor y hacernos reír cuando lo necesitamos, alhamdulillah. No quiero decir que su única cualidad sea hacernos reír. Tiene muchas cualidades, pero en esa se excede. Que viva en Occidente, en un país de minoría musulmana, y que se aferre a su din, que observe su hijab, que tenga unos parámetros de conducta islámica, esencialmente tiene mucho más mérito que una mujer musulmana que haga lo mismo dentro de un país musulmán. ¿Por qué? Debido a la dificultad latente que existe. Y todo esto está basado en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donde dijo, el hadith está Tirmidhi y el hadith es sahih, el Nabi alayhi salatu wasallam dijo, las mayores recompensas vienen con las mayores pruebas o dificultades. Si a una persona le resulta complicado practicar su religión, difícil, tendrá más recompensa, principalmente o esencialmente, que aquella persona que no tiene ningún tipo de problema en practicar su din. Por lo tanto, cuando veo a hermanas, mashallah, que observan su hijab y tienen sus valores islámicos intactos, me enorgullece, verdad que me enorgullece, y sé que es complicado, a veces es difícil, y nosotros los hombres nunca vamos a comprender lo que muchas hermanas pasan, porque no podemos estar dentro de ellas, ver a través de sus ojos, sentir a través de sus corazones. Por lo tanto, Allah, que estoy muy orgulloso de la mujer musulmana en lo que he pedido a Allah subhanahu wa ta'ala que les dé fuerza y que les recompense. Amén, amén, amén. El musulmán debe proteger su religiosidad. El musulmán debe tener una relación estrecha con Allah subhanahu wa ta'ala.
tiene que tener un apego con su creador. Y el musulmán debe intentar no dejarse embelesar por dunya. Dunya, conocéis, es el mundo, lo que nos rodea. El musulmán debe vivir en la sociedad de la que forma parte, participar en ella, intentar afectarla de forma positiva, contribuir a la mejora y el bienestar del conjunto de los ciudadanos, pero sin dejarse hipnotizar, por los deleites de dunya. A veces, y vosotros lo sabéis mejor que yo, el dunya tiene muchos deleites. El mundo ofrece muchas distracciones, pero tenemos que intentar no dejarnos embelesar. Mirad, un erudito clásico, antiguo, explicó una parábola para que entendáis lo que significa esto de los deleites de dunya. Inshallah lo entendáis. Es una parábola, es un ejemplo, para que veáis lo que significa los deleites de dunya. Y dijo que una vez, es una parábola, una vez un hombre iba por el desierto y se dio una vuelta y vio que había un león que le perseguía, un león hambriento que le perseguía, y vio cómo le salían salivas de su boca mostrando el hambre atroz que tenía. Y empezó a correr detrás de este hombre. Y el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué creéis que hizo? Se puso a correr, ¿verdad? ¿O os quedaréis mirando al león? Se puso a correr, se escapó. Un selfie dice que se haría. Es que las tiene preparadas todas ahí y las va soltando una a una más rápido. Hey, volvemos. Hombre, se está escapando de un león hambriento. Ve una boca de un pozo y se lanza dentro de ese pozo. Se lanza dentro de ese pozo. Cuando cae dentro del pozo, se agarra a una cuerda que hay colgando. Y cuando mira hacia arriba, observa al león asomado intentando comérselo. Y agarrado, aferrándose a la cuerda. Y mira hacia abajo y hay un nido de una comunidad de serpientes venenosas en la profundidad del pozo. Subhanallah, fijaros qué situación. Y luego observa que al lado de su cabeza, donde está la cuerda, hay dos ratoncitos. Un ratoncito blanco y un ratoncito negro. Y están... ¿Qué están haciendo? Están roendo, ¿se dice royendo? Roer. Están comiéndose esa cuerda tan grande. Subhanallah. ¿Qué solución tiene este hombre? León, serpientes, la cuerda que está consumiéndose. Y por un momento mira hacia su derecha y observa que hay un panal de abejas. ¿Sí? ¿Sabéis lo que son abejas? Sí. ¿Sabéis lo que producen las abejas? Miel. Y se queda embelesado. En ese momento observa esa cosa tan bonita y además introduce su dedo y saca un buen pedazo de miel natural. Y la introduce y la mete en su boca. Y empieza a probarla y el sabor es tan dulce, es tan increíble que por un momento se ha olvidado del león, se ha olvidado de la serpiente, se ha olvidado de los ratoncitos, se ha olvidado de su situación, se ha olvidado del peligro en el que está, se ha olvidado de cuál aparentemente va a ser su destino por esa dulzura momentánea que probó. Y ahora el erudito nos explica y nos dice, el león representa la muerte. Quieras o no te está persiguiendo. Quieras o no vas a morir. Quieras o no vas a abandonar este mundo. Nadie ha vivido eternamente. La muerte está ahí. Las serpientes representan al qabr, la tumba. Y quieras o no vas a caer. Esa tumba te está esperando. La cuerda a la que se agarra representa la vida, a la que se aferra. Y esos dos ratoncitos, el blanco y el negro, representan, ¿alguien se imagina? ¿Perdón? No escucho. ¿Alguien lo dice ahí? ¿A usted cómo es? Muy bien, la noche y el día. El tiempo. ¿Qué es lo que hace la noche y el día con esa cuerda? La van consumiendo, poco a poco. Quieras o no, el tiempo pasa. ¿Y qué representa el panal de abeja?
dunya. Y cuando probó ese panal de abeja, ¿qué significa? Esa metáfora, ¿qué significa? Cuando probó esa miel, significa que probó los deleites de dunya. ¿Y se olvidó de qué? Se olvidó de todo, de la muerte, de dónde va a parar, de su destino, de los peligros, se olvidó de todo. ¿Por qué he contado esto? Que puede parecer infantil, pero tiene mucho significado. No debemos dejarnos embelesar, hipnotizar por los deleites de dunya. Podemos disfrutar de ellos, están a nuestra disposición, podemos disfrutar de una forma halal, pero no tenemos que hacer ni permitir que ello nos haga olvidarnos de Allah Jalla fi'ula, de nuestra creencia, del motivo de nuestra existencia. Como dijo el profesor Si Muhammad Hafidahullah Ta'ala, yo le llamo Si Muhammad Isa García. A lo mejor si digo Si Muhammad, mucha gente dice, ¿de quién está hablando? Como dijo el profesor en una ley coránica anteriormente, el motivo, el objetivo último por el que hemos sido creados es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice en el Corán, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, que significa, y recuerda, amonesta, porque el recuerdo beneficia a los creyentes. ¿Cuál es la siguiente aleya que viene después? ¿Alguien la sabe? La siguiente aleya que viene después. Allah dice, y recuerda a la gente, amonesta a la gente, recuérdales, porque el recuerdo beneficia a los creyentes. La siguiente aleya es, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah nos dice, recuerda a la gente, y el principal recordatorio es, y solamente hemos sido creados, y no te hemos creado excepto para la adoración. Por lo tanto, una persona que no adora a Allah subhanahu wa ta'ala, no tiene sentido su vida. No tiene sentido su vida. El problema de la desviación de muchos jóvenes, hacia los extremos, y nuestro querido profesor hablará largo y tendido sobre este tema muy importante, el extremismo, la radicalización, el rechazo hacia los propios musulmanes, alejarse de la llamada, alejarse de la moderación. Todo esto tiene muchos componentes. De los principales, que en muchas mezquitas no se hablan de estos temas, no se advierten contra grupos desviados, determinados, como existe hoy en día, grupos absolutamente rechazados por la inmensa mayoría de los musulmanes sensatos, los cuales condenamos públicamente, como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram. Todos estos grupos son grupos terroristas que han sido condenados por nuestros eruditos, por los musulmanes sensatos, de los cuales todo musulmán se debe desentender absolutamente y debe condenarlos. La base es que en muchas mezquitas, o por lo menos las que yo conozco, no se tocan estos temas, no se condenan directamente. Entonces muchos jóvenes acuden al sheikh alternativo, al sheikh sustitucional. ¿Cómo se llama ese sheikh? Google. Sheikh Google. Y el alama Facebook también. Así es una tragedia esto. Van a internet y encuentran en internet aquello que necesitan para terminar de desviarse, para terminar de alejarse del camino correcto. Fatuas completamente descontextualizadas, fuera de control, personas sin ninguna autoridad que desvían a jóvenes musulmanes que hoy están contigo, rezando en la mezquita, divirtiéndose, pasándoselo bien, viajando contigo, mostrando una buena educación, buenos modales, respetando a los mayores, respetando a la sociedad, respetando a los padres, respetando al medio ambiente. Y al día siguiente te lo encuentras que no te da el salam, que no te saluda. Voy a contar un pequeño caso que me ocurrió a mí una vez. Un jovencito, terminé de dar una charla en Ramadán, un jovencito, creo que tenía 15 o 16 años. Terminé la charla y vino corriendo hacia mí, le gustó mucho. Recuerdo que me dijo, hace un mes empecé a rezar, alhamdulillah, empecé a rezar y me gustan tus charlas.
aprendo porque sé en español y no sé nada de árabe, y te quería pedir si me puedes aconsejar algún libro, algunos audios. Le dije, por supuesto, hablé con él, charlamos una media hora, me contó su vida, un jovencito, 16 años, más o menos, y se marchó. Y después, al cabo de 3 meses más o menos, me lo volví a cruzar otra vez. El hermano Abdelkader y Jabel, que vienen conmigo de Melilla, conocen esta experiencia. Y pasó de largo, se cruzó conmigo y me miró así, pasó de largo. Y le cogí la mano. Ya, Habib, salam alaikum, ¿qué pasa? Perdona, tengo prisa. Le cogí, mira aquí, ¿cómo que tienes prisa? ¿Qué te pasa? Me dijo, nada, que ya hablaremos. Hay cosas de las que tenemos que hablar. Pequeñito. Ya nos sentaremos y hablaremos de algunas cosas. Le digo, deja, Habib, ¿no has escuchado que te he dicho salam alaikum? Y me dijo, yo aquí no te puedo dar el salam. Mi corazón empezó a latir un poco más deprisa. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tú eres kafir. Porque tú no eres musulmán. Y le dije, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dice, no, aunque digas la shahada, tienes nawaqid del Islam, tienes unos invalidantes. Y le dije, un niño pequeñito. Le dije, pero ¿cuáles son los nawaqid? ¿Cuáles son los invalidantes? Quiero ser musulmán, enséñame. Me dijo, no, porque tú rezas en tal y tal mezquita, y los que rezan en tal mezquita son kufar. Así de terrible llega a ser la situación. Así de terrible llegan a ser estos reclutadores malvados que les comen la cabeza a estos jóvenes para radicalizarnos de la noche a la mañana. De decirme, he empezado a rezar hace un par de meses o un mes o hace unos días, aconséjame algún libro, me gustan tus charlas, a decirme, ante qué hace, tú eres un incrédulo. No sabía recitar el Fatiha. Probablemente recitaba el Fatiha con 50 fallos. Allahu a'lam si será válido o no será válido. Y con esa facilidad declaran kufar a los musulmanes. ¿Por qué? ¿Cuál es el fallo? El fallo es el extremismo, el radicalismo. La ignorancia es la causa de todo mal. El no volver a los ulama, a los sabios. El no volver a la gente de conocimiento. Y el que se metan en sus casas hasta altas horas de la noche, investigando en internet, buscando por aquí lo que ha dicho fulano, lo que ha dicho fulano, lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro, y poniendo en práctica su din como ellos creen que es mejor. ¿Cuál es la clave para que esto se erradique? ¿Cuál es la clave para el éxito? El conocimiento. El conocimiento. Todo musulmán debe buscar el conocimiento. ¿Esto es algo voluntario? No, es obligatorio. Todo musulmán debe aprender su din. Hermano Malik, ¿cuál es la prueba de lo que me estás diciendo? Yo quiero que me presentes el dalil. Tú me has dicho que el musulmán tiene la obligación de buscar conocimiento, de aprender su din. ¿Cuál es la prueba? La prueba es un hadith del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. El Sheikh al-Albani declara sahih. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: طالب العلم فريضة على كل مسلم. Buscar el conocimiento es obligatorio ¿para quién? Para todos los musulmanes. Aunque en el hadith no aparece y el añadido como muslima es un añadido da'if, pero el significado es para todo hombre y para toda mujer, para todos los musulmanes. Por lo tanto, si eres abogado, ingeniero, doctor, arquitecto, cualquier profesión que tenga unos estudios superiores y tengas éxito en la sociedad en la que vives, pero no sepas todavía cuáles son Arkan al-Islam o Arkan al-Iman o los shurut de La ilaha illallah, no sabes cuál es el fiqh de salat, es obligatorio conocer el fiqh de salat, no conoces el fiqh de siyam, la jurisprudencia del ayuno, es obligatorio conocerlo, no sabes cuál es el fiqh de salat, cuáles son los wajibat de salat, los rukn de salat, los nawaqid de salat, los sunan de salat, todo esto es obligatorio. No sabes purificarte todavía, haces incorrecto el wudú, no sabes cómo se hace el ghusl, las diferentes formas que hay, no sabes diferenciar entre un agua que es tahir o najis, pura o impura. Todo esto es obligatorio. Y como decía un hermano, estábamos hablando sobre temas
complicados hasta que llegamos a un momento y dijimos, subhanallah, para. No hemos salido del cuarto de baño todavía. No hemos perfeccionado la purificación y estamos hablando de cuestiones donde en los grandes sabios hay diferencia de opinión. El musulmán tiene la obligación de aprender y memorizar aquello para lo que es obligatorio en su vida, salat. Conocer cuál es la aqida correcta, alejarse de las innovaciones. ¿Cuáles son todas las cosas que rodean el salat? Todas las cosas que rodean el siyam, todas las cosas que rodean el zakat y todas las cosas, el fiqh, que rodean el hajj, la peregrinación. Por lo tanto, es muy importante empezar de esa base y estudiar a sabios reconocidos, a personas preparadas para ello. El profeta Muhammad ﷺ advirtió sobre el extremismo. ¿Qué pensáis? Sí. ¿Pensáis que habló sobre el radicalismo, el extremismo y lo condenó? Sí. Por supuesto que sí. Hay dos hadices que son claros. Los dos están en Sahih Muslim. El primero, el profeta Muhammad ﷺ dijo: Iyyakum al-ghuluw fi ad-din. Os advierto de ir a los extremos en la religión. Iyyakum al-ghuluw fi ad-din. El ghuluw es el extremismo. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dijo: el-ghuluw, el extremismo, no es solamente en la ibada, en el salat, en tu relación con Allah. El ghuluw puede ser también en tu trabajo, puede ser también en tus relaciones con otros ciudadanos, puede ser también en comer, puede ser también en dormir. Los extremos están prohibidos. Y ser negligente también es una forma de extremismo. Por lo tanto, tienes una línea recta. En un extremo tienes el extremismo en sí, el radicalismo en sí. ¿Por qué? Porque haces cosas que tu din no te permite. Has sobrepasado los límites. Eso es una forma de extremismo. Y si no llegas y te quedas corto y no haces nada de lo que tu din te exhorta a hacer, es una forma de extremismo también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que se pasa ayuna todos los días, de lunes a lunes, es una forma de extremismo. Porque el profeta ﷺ en un hadith amonestó a esos tres hombres que decidieron: uno decidió ayunar todos los días de su vida, otro decidió pasar todas las noches de su vida rezando, y el otro decidió alejarse de las mujeres, no casarse y estar soltero toda la vida. Y el profeta ﷺ, cuando se enteró, dijo: me he enterado de esto y esto, pero yo rezo una parte de la noche y duermo una parte de la noche, ayuno algunos días y como algunos días, y tengo esposas. Y el que no haga esto, no es de los míos. Entonces es un extremista. ¿Vale? Ahora, otra persona que dice: salat, ¿es obligatorio para los musulmanes? Yo no rezo. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona. El imán fil qalb. El imán está en el corazón. Yo, mientras sea buena persona, no pasa nada. Dios me va a perdonar. Y no reza, toma intoxicantes, mantiene relaciones prohibidas. Esta persona es una extremista también, pero del otro extremo, negligente. Ni uno ni otro están permitidos. Y el musulmán correcto, el que está en el medio, una ummatan wasat, una umma moderada. Esta es la clave de Ahl-Sunnati wal Jama'ah. Después hay otro hadith del Nabi alayhi salatu wassalam más fuerte todavía, donde dijo: halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Yani qala thalatha. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam 3 veces la misma frase, que es: condenados están los extremistas, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas. 3 veces lo dijo. Sahih Muslim. El profesor Isa García ayer nos decía una frase que tiene que ver mucho con los modales del musulmán y nos gustó mucho, y es: no me digas que eres musulmán, demuéstrame lo que es ser musulmán. ¿Qué os parece? No me digas que el Islam es esto. No, quiero verlo en tus actos.
quiero ver cómo lo pones en práctica. ¿Predica con qué? Con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Y los buenos modales es la clave. Los buenos modales es la clave. Y tiene dos factores importantes. El primero es que esos buenos modales te van a permitir tener una relación muy fluida con tus conciudadanos no musulmanes. Van a observar que lo que dicen muchos medios de comunicación es mentira. ¿Por qué? Porque este musulmán que vive cerca de mi casa, este musulmán o esta musulmana que son mis vecinos, son completamente antagónicos, contrarios a lo que me están mostrando estos medios de comunicación. Por lo tanto, algo falla. Empezará a plantearse la veracidad, la objetividad y la autenticidad de ciertas noticias. ¿Por qué? Por tus buenos modales. Y esto puede afectar de forma positiva en mucha gente. Y es obligatorio que el musulmán tenga buenos modales. El profeta Muhammad ﷺ dijo en un hadith auténtico: y no he sido enviado y no he venido excepto para perfeccionar vuestros modales. Y el profeta Muhammad ﷺ, y ese es el segundo factor, dijo que esos buenos modales te van a beneficiar, te van a ayudar. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? Dunya o el ákhira. Pero en el ákhira te van a beneficiar, por supuesto. El dalil, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Tirmidhi, las dos cosas que más pesarán en el mizán, en la balanza, el día de Yawm al-Qiyamah, lo que más pesará, lo que más puntos tendrá a tu favor serán al-taqwa wa husnul khuluq, los buenos modales y el temor de Allah. Y en otra riwaya solamente dice: y los buenos modales. Eso te va a beneficiar mucho el día de Yawm al-Qiyamah. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver algunos 5 minutos y todavía estaba en la introducción, subhanallah. 7, 8, jazakallahu khair. 10, barakallahu fik. Derechos y obligaciones. El musulmán tiene muchos derechos, al igual que tiene muchas obligaciones. De hecho, he recuperado muchas más obligaciones que derechos. Ese es el adán de subhanallah. Cuando tú me digas, paramos, hermano, tienes controlado el tiempo. Ya habrá tiempo de continuar. Un derecho muy importante que todo musulmán tiene que tener es conocer que tiene derecho a la vida. Un ser humano tiene derecho a la vida. Un ser humano tiene derecho a la libertad. Un ser humano tiene derecho a practicar su fe libremente. Y a través de esto tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. El musulmán que vive en Occidente, sobre todo en España, debe saber que existe una ley del año 1992, un acuerdo que la Comisión Islámica de España firmó con el gobierno español, con el Estado. Y esta ley está aprobada por las Cortes Generales, firmada por el que era presidente del gobierno, don Felipe González Márquez, y sancionada por el que era rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y esta ley muchos musulmanes no la conocen. Id a internet, descargadla y vais a ver que tiene 14 artículos y algunas disposiciones finales, medias, iniciales. Y en este acuerdo, que es un acuerdo vigente, que está a día de hoy vigente, se especifican los derechos de los musulmanes. Y yo me la descargué anoche y me la leí. Te la lees en 5 minutos. Y he observado, subhanallah, que tiene rango de ley. ¿Alguien de vosotros ha estudiado Derecho? ¿Sabéis lo que es el principio de jerarquía normativa? Sabéis que existen diferentes rangos en cuanto a la normativa y a la legislación española. Lo más alto son las leyes, que pueden ser ordinarias o superiores, que son orgánicas. Pues esto forma parte de una ley orgánica. Y se recogen los derechos de los musulmanes ¿para qué? Para mezquitas, para cementerios, para que los musulmanes tengan imames, para que se lleve a cabo educación islámica en los colegios, el derecho a que los musulmanes se casen de acuerdo al rito islámico, el derecho a que los musulmanes militares españoles, y de las fuerzas armadas tengan unos derechos de acuerdo a unas festividades marcadas en esa ley,
de acuerdo al Islam, asistencia religiosa en los centros penitenciarios, permisos laborales los viernes o festividades islámicas, preservación del patrimonio histórico islámico, la alimentación halal. Todo eso está recogido en esta ley, pero muchos musulmanes no la conocen. Es un derecho de que todo musulmán vea que esta ley está en beneficio de los musulmanes, y cuando quiera exigir una serie de derechos, que vaya con esta ley, asociaciones, centros, inshallah. Y para terminar los últimos 2 minutos, decir, no voy a entrar en las obligaciones las empezaré esta tarde, 10 o 15 minutos, y luego empiezo con la conferencia planteada para esta tarde. 2 derechos más, inshallah, importantes que los musulmanes tienen, aparte de lo que hemos dicho, es el derecho a actividades sociales. El musulmán debe saber que tiene que respetar el país en el que vive. Si has nacido en España, debes amar tu país. No debes vivir en una burbuja ajeno al movimiento social que te rodea. Debes participar en la sociedad. Como dije antes, debes afectarla de forma positiva. Si formas parte de algún grupo, movimiento o asociación, intentad colaborar en acciones en pro y beneficio de la sociedad. Si hay jóvenes que forman parte de alguna agrupación, presentad algún proyecto, por ejemplo, en el ayuntamiento o en la delegación del gobierno, para decir, somos 40 jóvenes y el domingo, bajo el auspicio de la administración, queremos ir a este parque que está muy sucio y queremos limpiarlo. Queremos hacer actividades ecológicas, queremos hacer actividades en pro de la preservación del medio ambiente. ¿Por qué no lo hacéis? Queremos ir a los hospitales a visitar a los enfermos y darles apoyo, sean musulmanes o no sean musulmanes. Se puede hacer, y esto es muy positivo. No podemos vivir alejados de la sociedad en la que vivimos. Formamos parte de esta sociedad, formamos parte del tejido social en el que vivimos. Y finalmente el musulmán tiene derecho a expresarse libremente dentro de los límites marcados por la ley. Tenéis derecho a escribir en prensa, a expresaros, a dar vuestra opinión en blogs, en redes sociales. Y todo esto para que se conozca mucho mejor nuestra religión. Muchos derechos. Pero por la tarde, inshallah, vamos a ver obligaciones. Obligaciones que tenemos los musulmanes y que son muy importantes. Jazakumullahu khairan. Nos vemos más tarde, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vamos a continuar, inshallah, donde lo dejamos esta mañana. Hablábamos de la identidad del musulmán, hablábamos de los derechos y las obligaciones de los musulmanes que viven en Occidente. Hemos hablado de la introducción, de la identidad, de la importancia de saber que ser un musulmán en Occidente no te exime de ser un buen ciudadano, que se puede llevar a la par las dos perfectamente. Hemos hablado largo y tendido sobre derechos que los musulmanes tenemos y que debemos gozar de esos derechos, y nombramos una ley. Que levanten la mano todas aquellas personas que previamente a la charla de hoy habían escuchado hablar acerca de la ley del 92, del convenio entre el Estado español y la Comisión Islámica de España. Muy pocos, estoy viendo que no más de 15 personas. Por lo tanto, eso significa que ha sido un acierto mencionarlo. Entonces, deberes para casa. Deberes para casa. Cuando lleguéis a casa, los que podáis y tengáis acceso a Internet, os metéis en Google y escribís convenio o acuerdo entre la Comisión Islámica de España y el Estado español, y descargáis el PDF del BOE. Son 5 o 6 páginas, leéis los artículos y vais a aumentar mucho vuestro conocimiento en cuanto a los derechos que el Estado español otorga a la comunidad musulmana de España, que son muchos. Y esta mañana hemos estado hablando acerca de casi todos los que se mencionan. ¿Cuántos artículos tenía lo que mencioné esta mañana? 14 artículos y algunas disposiciones. En cuanto a obligaciones, queridos hermanos,
En cuanto a obligaciones, podemos mencionar varias. Y son importantes, inshallah, nos vayamos con una idea preconcebida de la importancia de saber que tenemos una serie de obligaciones como musulmanes y musulmanas que vivimos en Occidente. La primera es aprender nuestro din. Esta es la primera obligación que todo musulmán tiene, viva en Occidente, en Oriente, en la Luna o donde sea. Lo primero es aprender nuestro din. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Perdón. Entiende, sabe, conoce, aprende que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero. Y pide perdón por los creyentes y las creyentes. Lo primero que tiene que aprender un musulmán es su din, conocer a Allah, conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conocer arkan al-Islam, arkan al-Iman, conocer lo que es el aqida, empaparse de lo que es el tawhid, todo lo relacionado con el conocimiento islámico. Ser un ciudadano ejemplar, esta es otra obligación que todo musulmán y musulmana tiene. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Esta mañana lo repetí varias veces: aportar a la sociedad lo mejor de nosotros. Intentar afectar a esta sociedad de forma positiva, porque afectar no siempre es negativo. Beneficiar a la sociedad en la que vivimos, y no debemos vivir de espaldas a la sociedad en la que vivimos. Debemos ser un factor beneficioso en esta sociedad. Y repito que ser un buen ciudadano no exime de ser un buen musulmán. ¿Se puede ser un buen ciudadano y un buen musulmán? ¿Creéis que van de la mano o esto es antagónico? Y tú piensas, mira, si yo soy buen musulmán no puedo ser buen ciudadano. O una u otra, las dos no pueden ser. ¿Esto es correcto? No. Por supuesto que van absolutamente entrelazadas, la una con la otra. Otra de las obligaciones que todo musulmán tiene y que traigo a colación de lo que está ocurriendo en estos días en el mundo, en esta psicosis colectiva que está ocurriendo en contra de todo lo islámico, es importante que sepáis y que pongáis en práctica. Y yo lo pongo en práctica siempre que viajo. Es colaborar, escuchad atentamente, colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad en todo lo que te pidan. Ya sea en el aeropuerto, ya sea en el ferry, ya sea en un control de carretera, ya sea en una aduana. Si te piden que te identifiques, ¿qué tienes que hacer? Identifícate. Enséñale tu documentación, sea amable, no grites, no te pongas nervioso, no creas que es un acto racista para contigo, no exijas más de lo que tienes derecho, sea amable, sea amable. Esto es muy positivo, tanto para ellos como para vosotros. Os van a tratar mucho mejor, el control va a terminar mucho más rápido, porque perdonadme que lo diga, puede sonar un poco violento esto, pero si un policía, y tengo muchos amigos policías, y algunos de la policía secreta me comentan, cuando nos encontramos algún chulillo, algún listo, algún sinvergüenza o alguna persona que va de listo por la vida, pues nosotros somos más listos que él. Y puede pegarse 3, 4, 5 horas de interrogatorio, de pruebas, sacar lo que tienes en el coche, hacer llamadas, ven conmigo. ¿Por qué? Porque no has colaborado. Y es importante que el musulmán colabore. Muestra lo que te pidan, sea amable, deséale una buena jornada laboral y te marchas y ya está. Es así de sencillo. Es un consejo que os doy, personal. Y muchos vais a viajar y estáis viajando últimamente. Y esto es importante, es una obligación de todo musulmán. Debemos, como obligación, también respetar las leyes del país en el que vivimos. Que levanten la mano, por favor, hermanos y hermanas que hayan nacido en territorio nacional español. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría sois españoles de nacimiento. Que levanten la mano los que no hayan nacido en España pero tengan la nacionalidad española. La otra inmensa mayoría. Por lo tanto, por lo tanto,
¿Sí? Hay un argentino aquí también. Bien. ¿Tú qué eres, argentino o colombiano? Porque nos tienes que... Colombiano a la fuerza, alhamdulillah. Que Allah te bendiga a ti y a tu esposa. Bien. ¿Veis cómo casi la totalidad de los que estamos aquí somos españoles? O hemos nacido en España, o muchos de los que habéis levantado la mano, no habéis nacido en España, pero habéis contraído la nacionalidad española. ¿Qué significa? Que tenéis los mismos derechos y obligaciones que cualquier español de origen. Así que lo que intento transmitir, estimados hermanos y distinguidas hermanas, es que debemos formar parte del tejido social. Sé que he sido muy reiterativo, lo he dicho hasta la saciedad. No podemos vivir de espaldas a la sociedad en la que vivimos. No podemos formar microguetos. Existen ciudades, yo vengo de Melilla, sabéis que soy de Melilla, y en Melilla, al igual que los hermanos de Ceuta que están con nosotros, que han venido una administración de, ¿cómo se dice? Una delegación. Ha venido una delegación de Ceuta, mashallah. Son ciudades muy especiales y existen microguetos, grupos, barrios donde viven absolutamente de espaldas a la sociedad en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto al dinero que usan y todo. Y esto no puede ser, no puede ser. El musulmán español debe formar parte de la sociedad en la que vive. Creo que he sido más que reiterativo y debe intentar afectarla de forma positiva. El musulmán y la musulmana tienen la obligación de formarse. Perdonadme que os pida de vez en cuando que levantéis la mano, pero esto me va a servir a mí como feedback a la hora de hacer mi valoración y ver los perfiles de muchos hermanos y hermanas que hay aquí. Vuelvo a preguntaros, que levanten la mano los que hayan terminado o estén realizando estudios universitarios. Esto es una maravilla, es una maravilla. Por lo tanto, vemos que hay muchos hermanos y hermanas que se han licenciado o que se han diplomado, que están graduados o que están haciendo estudios universitarios. Alguno conozco por aquí que está haciendo estudios de doctorado, alguno es doctor en alguna materia. Mashallah, esto es maravilloso, os felicito por esto. ¿Por qué? Porque el musulmán debe formarse. El musulmán debe. Fijaros en esta frase, no la olvidéis nunca. El musulmán de Occidente, el musulmán español, debe llegar a formar parte de las personas que toman decisiones. El musulmán debe llegar a formar parte de esas personas que toman decisiones, ya sean administrativas de nivel territorial, local, general, estatal, etcétera, etcétera. Es necesario que haya musulmanes en todos los campos laborales, que haya médicos musulmanes, abogados musulmanes, ingenieros musulmanes, profesores musulmanes, de todo. Por lo tanto, esto es muy importante y estoy muy complacido con todas esas manos que se han alzado. Queridos hermanos, antes os hablaba acerca de los cuerpos y fuerzas de seguridad, os dije que no os quejéis, que no levantéis la voz, que respetéis su trabajo, y más la situación en la que nos encontramos hoy en día. Más en la situación en la que nos encontramos hoy en día debido a los actos de unos criminales que atentan contra la vida y la integridad física de personas, y debido a ello estamos viendo que muchas personas están juzgando a toda la comunidad musulmana por algunos elementos. Y el musulmán tiene la obligación también de expresarse y de hacer entender a su interlocutor que estos no nos representan. Tenemos que darles a entender que este grupo de personas son enemigos de sí mismos. Este grupo de personas, por muchas banderas islámicas que enarbolen, por muchos dioses grandes o Allahu Akbar que digan cuando lleven a cabo esos actos atroces, no representan al Islam, ni a los musulmanes, ni a ninguna cuestión musulmana. Son completamente ajenos a los musulmanes. Por lo tanto, quiero que, inshallah, repitáis conmigo, no nos representan. Bien, ¿sabéis qué? Lo voy a grabar encima. Voy a estar diciendo que he estado con los musulmanes de Barcelona y hemos estado en el Congreso y hemos dejado claro que estos criminales no nos representan. Así que, por favor, ¿hacemos una prueba primero?
Directamente. Vamos a decir, inshallah, no nos representa. Así que, inshallah, decimos que estos criminales que enarbolan banderas islámicas no nos representan. No os escucho. ¿Estos criminales? No nos representan. No, ha quedado mashallah. Y además, os ha salido... Además, os ha salido del alma, subhanallah, y ha quedado muy bien. Queridos hermanos, estimadas hermanas, wallah, es muy importante. Y esto seguimos hablando de la identidad y seguimos hablando de los derechos y obligaciones de los musulmanes. Debemos vivir de acuerdo a las leyes establecidas en nuestro país, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra creencia islámica. Porque puede llevarte a un extremo, y esta mañana hablábamos de los extremos, ¿os acordáis? Los extremistas, radicales, los textos sagrados que hay en contra. Una vez conocí a una persona, no conocí, me hablaron de una persona que se había radicalizado tanto, se había confundido tanto y desviado tanto en cuestiones de respetar leyes y normativa en el país en el que vivía, que decía, fijaos, probablemente nunca hayáis escuchado algo parecido, pero esto es una realidad. Decía esta persona, que Allah le guíe a él y a nosotros, decía, es haram pararse en un semáforo en rojo. Espera. Nos reímos, pero a la vez es muy triste, es muy peligroso. Decía, no nos podemos parar en un semáforo en rojo porque estaríamos obedeciendo las leyes seculares y esto es shirk. Hasta este nivel de desviación llegan algunas personas. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Por regirse por textos que van encontrando en el segundo sheikh alternativo que hemos dicho que era Google. El sheikh Google, que era Internet y las personas que escriben en el anonimato, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego nos encontramos a otras personas con una desviación tan grande que cometen un delito, y esto lo vi yo con mis propios ojos recientemente en televisión, y cuando le están juzgando no se levanta y dice, yo no reconozco a este juez. Hace unos días salió en televisión una persona que decía, yo no reconozco a este juez porque no juzga de acuerdo a la ley de Allah. Trae la ley de Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Esta ley desde los tiempos de los sahaba se ha descontextualizado tanto, y presenté un trabajo con más de 31 aqwal de los ulama, de los salafus salih, Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Kathir, un montón de sabios, rahimahullah ta'ala, que decían que esta ley la han desvirtuado a los Khawarij para dar el takfir a los musulmanes que no juzgan con la ley de Allah. Y esto no se refería a los musulmanes. Si vais al tafsir de esta ley, vais a ver que no habla de los musulmanes. Y decía, no, yo no me pongo de pie delante de este juez porque no va a juzgar de acuerdo a la ley de Allah, no le reconozco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es peligroso esto? Sí. Y muchos de nosotros vivimos con personas que pueden tener este tipo de ideología, este tipo de ideas. Por lo tanto, y para terminar ya esta última parte, creo que a los 15 minutos que me quedan vamos a dejar, inshallah, la parte espiritual, raqa'iq, que he traído para este congreso, que es sobre la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mañana tenemos 1h15 por la mañana, podemos hacer un montón, inshallah, y en los 15 minutos que me quedan prefiero terminar esto, inshallah. Deciros, inshallah, eso es muy importante también, ¿verdad? Que eso es muy importante, y nos remitimos a los eruditos. En cuestiones de seguridad, y puede que a algunas personas les resulte fuerte esto, pero hablamos de una certeza absoluta. En cuestiones de seguridad, hermano, forma parte del bloque de obligaciones que estamos viendo. Si tienes la certeza absoluta, el conocimiento, la información de que alguien va a cometer algún delito, de que alguien va a cometer un acto violento, de que alguien va a perpetrar un acto que ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas,
El Islam te dice que tienes la obligación de informar a las autoridades. Voy a leer una fatwa de Sheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, en Majmu' al-Fatawa, tomo 9, página 253. Dice: advierto y exhorto de forma contundente que aquel que tenga información sobre ellos, se refiere a grupos terroristas, jawares, etcétera, etcétera, lo comunica a las autoridades. Lo comunica a las autoridades. ¿Por qué? Porque esto se basa en un principio, una qaida islámica, que es prevenir un mal mayor. Prevenir un mal mayor. Aunque tú digas, no, es que es tu hermano musulmán. No, tienes que prevenir ese mal mayor, al igual que a veces intentamos hacer un mal menor. Y esto está explicado todo en el usul, el fiqh, etcétera, etcétera. Y que quede claro, y no me quiero ir de Barcelona sin que quede claro, que estos grupos que matan en nombre del Islam son terroristas. Que estos grupos que matan en nombre del Islam han sido declarados Jawarij por grandes eruditos del Islam. El Sheikh Salah al-Fawzan, el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, el Sheikh Salah al-Suhaimi, el Sheikh Rabi', el Sheikh Falah al-Dika. Muchos grandes sabios han declarado que esa es la aqida de los Jawarij, aquellas personas que matan en nombre del Islam, cuando el Islam es absolutamente inocente de ellos. El Islam es absolutamente inocente de ellos. Otra de las obligaciones que los musulmanes tenemos que llevar a cabo es que debemos cambiar de una vez por todas muchas cuestiones culturales que se han arraigado tanto en el Islam, pero que en realidad no tienen nada que ver con el Islam. Muchas innovaciones, cuestiones culturales que no tienen que ver con el Islam, que no tienen cabida en el Islam y que debemos rechazarlas. Por ejemplo, veo que hay mucho machismo en el Islam, sobre todo en países islámicos. El otro día escuchaba a un importante predicador, mashallah, que hablaba y decía: ¿hasta cuándo vamos a estar los musulmanes negando los derechos que las mujeres tienen? ¿Hasta cuándo vamos a estar los musulmanes relegando a una segunda posición a las mujeres? Existen lugares, y lo comentaba con el profesor viniendo hacia aquí, existen lugares y mezquitas en los que las mujeres no tienen ni siquiera un lugar para rezar, en los que las mujeres no tienen ni siquiera un lugar para hacer las abluciones, en los que llega la hora del salat y la puerta para que las mujeres entren a rezar está cerrada. Por lo tanto, en este aspecto muchos musulmanes debemos cambiar y tenemos que dejar de tratar a las mujeres como si fueran musulmanes de segunda categoría. Y dijo el Sheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, una frase maravillosa, que es: las mujeres forman parte de la mitad de la población y las mujeres educan a la otra mitad de la población, por lo tanto las mujeres forman parte de toda la población. Las mujeres forman parte de la población entera de una forma u otra. Por lo tanto no podemos dejar pasar esto. Y el penúltimo punto, inshallah, o de los últimos, le quedan 8 minutos, inshallah, según lo que me ha dicho nuestro querido hermano Suhaib. De las obligaciones del musulmán también, inshallah, 10 para que lo vean. Está muy generoso lo que sabe. Perdona. Bueno. De las obligaciones del musulmán también, queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, es, wallah, que no lo hago por buscar el aplauso, por Allah Jalla fi Ula, que no lo hago por buscar el aplauso, pero son cuestiones que hay que tocar. El musulmán debe de una vez por todas condenar el maltrato a la mujer, la violencia de género, la violencia machista, alejarse de la violencia. El musulmán debe salir y dejar claramente que la violencia hacia la mujer no tiene cabida en el Islam, nunca la ha tenido y la rechazamos de forma contundente. Por favor, el musulmán tiene que tenerlo muy claro. Por muchos hombres que salgan diciendo: es que el Islam permite pegar a la mujer, ¿dónde? ¿Dónde aparece esto? En las leyes completamente descontextualizadas,
traducidas muy malamente al castellano, en el que realmente sabemos que una palabra en árabe puede significar muchísimas cosas, muchísimas cosas. La violencia de género, la violencia machista no tiene lugar en el Islam. Que diga lo contrario, miente. Los musulmanes tenemos la obligación de integrarnos en la sociedad en la que vivimos, de la que formamos parte, pero sin desintegrarnos. ¿Habéis escuchado? Tenemos la obligación de integrarnos en esta sociedad en la que vivimos, pero sin desintegrarnos. Eso significa que no tenemos que descuidar nuestras obligaciones y nuestros deberes para con Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos preservar nuestra identidad, nuestra personalidad, y como dije antes, puede ir de la mano el ser un buen musulmán y un noble ciudadano. Tenemos la obligación también de respetar a nuestros padres. Ese es el tema que a mí más me entristece. El walidain. Que levanten la mano, por favor, todas aquellas personas que tengan 2 o 1 de sus padres vivos. Perdonadme que lo pregunte por el que va a levantar la mano ahora, pero es importante porque vamos a tocar su situación personal. Que levante la mano aquella persona que haya perdido a sus 2 padres. A nuestro hermano le decimos que tenga paciencia, que pida a Allah subhanahu wa ta'ala por sus padres. Y a los que tenéis vuestros 2 padres o uno de ellos vivos, os digo, primero, que jamás en vuestra vida vais a poder devolverle a vuestros padres todo lo que han hecho por vosotros desde que nacisteis. Primero. Segundo, tenéis una obligación religiosa y moral de respetar, de cuidar, de ayudar, de asistir, de amar, de querer a vuestros padres, sin condición alguna. Y tenéis que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por poder decir que mi padre o mi madre o mis padres están vivos. Tenéis que agradecer día y noche por esa gran bendición de que vuestros padres estén vivos. ¿Y qué decimos de aquellas personas que maltratan a sus padres? Aquellas personas que en estas obligaciones de las que estamos hablando no solamente no hacen bir con sus padres, sino que hacen el uquuq, maltratan a sus padres. ¿Conocéis el hadith de ese hombre que vino al profeta alayhi salatu wassalam, hadith en Bukhari? Oh mensajero de Allah, ¿cuál es la persona que más debo amar, mejor tratar, darle más tratamiento? ¿Qué dijo? Ummu. Y después, Ummu. Y después, Ummu. Y después, Abuk. Subhanallah, 3 veces. Yo me interesé, seguro que muchos de vosotros, yo me interesé en ¿por qué 3 veces? Mucha gente me dice, sí, era para enfatizar una y otra vez la importancia de los padres. Pero me encontré un tafsir del imam Ibn Battal al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, que hizo un sharh de Sahih al-Bukhari, y en la explicación de este hadith nos dice el imam Ibn Battal, rahimahullah, es conocido entre la gente de conocimiento que el motivo por el que el profeta alayhi salatu wassalam dijo tu madre 3 veces y tu padre una vez es debido a que las madres pasan por 3 grandes dificultades que los padres no pasan. Las madres pasan por 3 grandes dificultades que los padres no han pasado ni pasarán nunca. Primero es el embarazo. El segundo es el momento del parto. Una vez escuché hace poco, y ahora diré el tercero, que los 2 dolores más intensos que el cuerpo humano puede experimentar, los 2 dolores más intensos que el cuerpo humano puede experimentar es morir siendo quemado vivo y el parto de una mujer. Para que valoréis a vuestras madres y sepáis lo que estoy diciendo. Y tercero, el amamantamiento. Wallah, que hay muchas madres aquí, seguro que muchas madres saben a lo que me refiero y es doloroso. Por lo tanto, obligación de este punto es respetar a vuestros padres, tratar bien a vuestros padres. Pregunta del millón, hermano Malik, ¿y si mi madre no es musulmana o mi padre no es musulmán, qué? ¿Cuál es la respuesta? Exactamente igual. Exactamente igual. Hay personas que han abrazado el Islam y sus padres no lo han abrazado.
respeta a tus padres como si fueran musulmanes. Dales cariño, dales amor. Inshallah, por tus modales puede que algún día vean la luz. Otra obligación es tratar bien a tus vecinos. ¿Cuántos hadith hay acerca de la importancia de tratar bien a los vecinos? ¿No es así, hermano Jamal? Muchos. ¿Y si el vecino no es musulmán? ¿Ah? Exactamente igual. Exactamente igual. Todo esto forma parte de la identidad del musulmán. En una sociedad multicultural, en una sociedad multiconfesional, vas a encontrar vecinos no musulmanes por todos lados. Así que, queridos hermanos, tenemos la obligación de saber y conocer que vivimos en una sociedad multicultural y debe estar basada en el respeto mutuo. Debe estar basada en el respeto mutuo. Y el profeta Muhammad en Medina tenía vecinos judíos, y vivían en armonía y en paz. Así que, queridos hermanos, en definitiva, debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos llevar a cabo nuestras obligaciones, alejarnos de las prohibiciones, hacer los actos voluntarios que podamos en la mayor medida e intentar también mejorar en la mejor medida posible, ser un ciudadano ejemplar, digno de ser llamado musulmán. Y el ejemplo, la mejor técnica es predicar con el ejemplo. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte estas pequeñas palabras de mí para vosotros. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.